Doctor Carlos Viñolo, ministro secretario general de la Gobernación. Buen día, doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Felo. Muchas gracias por la invitación. Y es verdad, hace un tiempo que no estábamos Es en que, vivo, es que ¿no? estamos viviendo un Así es, ritmo raro, totalmente. diferente, algo que no conocíamos, esto es nuevo para todos. Sin duda, ¿A la usted verdad. como funcionario cómo lo tomó esto, cuando Bueno, apareció todo esto? Porque la- hay un peso, hay una responsabilidad. totalmente. Hay situaciones muy complejas porque uno tiene en claro que forma parte de un equipo de trabajo, en este caso liderado por el gobernador Gustavo Valdés, donde uno da sus opiniones, donde uno aporta su visión, su granito de arena, más allá que la decisión luego es tomada por quien debe ser, que es el que está conduciendo este proceso. Sabemos que en esa opinión hay mucha responsabilidad porque hay que tomar decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Exacto. Hay cosas, la verdad que son temas, a veces la gente no se da cuenta y hay momentos durísimos. Sí. Yo comenté a colegas suyos la semana previa a la flexibilización, a uno le llegan mensajes de gente Sí. concreta que les hace planteos, les hace reclamos. Y fíjense qué duro que es que recibir un mensaje, por ejemplo, de una persona que te dice, si ustedes siguen cerrando esto, yo no puedo seguir con lo mío. ¿Sabe qué, doctor? Lo recibimos a diario en nuestros Sí. mensajeros, Lo muchas mío, historias de vida. lo mío es una actividad X que depende del día a día y si ustedes siguen tomando esta medida, yo no puedo seguir con el tratamiento de mi hijo que tiene cáncer, que es un chico. Dios mío, El qué impacto. fuerte eso, ¿no? Pero fíjese que después está la otra cara. Cuando uno toma la medida de flexibilización, Sí. ayer mismo recibí un mensaje que me decía, en algún comentario de medios periodísticos, yo había dicho que nosotros monitoreamos esto y que estamos dispuestos a retrotraer la Exacto. medida si hubiera algún cambio que no es el esperado. Y recibí el mensaje de una persona que me decía, espero que me retrotraiga la enfermedad cuando me agarre, porque yo tengo que dializarme y soy una persona de riesgo. Durísimo, es decir, las dos caras Claro. de una misma Es moneda que es difícil por ahí poder complacer a todos en también, un ¿no? sentido y en otro. Y entonces el mensaje es, la gente tiene que tener en claro que las decisiones que se toman pensando en el conjunto de la sociedad, más allá de las situaciones particulares, y que además tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro, de ver la realidad desde el otro lugar. Pasa lo mismo con el comportamiento social a veces con algunas personas que son positivos al coronavirus. Exacto. Hay un comportamiento, yo digo, que aflora de nuestro instinto, en nuestra evolución seguramente, que a veces queremos segregar, queremos apartar a la persona que tiene un problema, sin darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es otra cosa. Tenemos que tomar los cuidados, tenemos que atenderlo, tenemos que proteger a esa gente, tenemos que darle la mano a esa gente. A mí, yo cuando escucho en algunos medios algunas noticias de que en tal localidad no le dejan entrar a otros de otra localidad, y la verdad que me duele Es que porque también hubo un poco de abuso de poder por parte de algunos intendentes. Tomaron como que, me sí, hizo acordar viejas épocas, el pueblo es mío. ¿Se sí, acuerda que había una funcionaria que decía la ciudad es mía y sí. hago lo que quiero? Bueno, medio que pasó eso ahora en Tenemos algunas... que saber que más allá de las obligaciones que tienen las autoridades locales, que uno las comprende y las preocupaciones que tienen, rige el Estado de Derecho. Exacto. Y como rige el Estado de Derecho, uno no puede ir más allá de los derechos de las personas. No están abolidos los derechos Exacto. civiles. Entonces, si están exceptuados por una norma y pueden circular, y esa norma nacional es de orden público y el gobierno de la provincia adhiere a esa norma y dicta las propias,
tenemos que ser respetuosos de los derechos de los demás, tenemos que trabajar armónicamente, tomar las medidas, Claro. porque son compatibles. Es como ha pasado con el caso Resistencia Claro, Corrientes, claro. que pedían que cierren el puente. Claro. ¿Se acuerda? No se cerró nunca, pero Sí. sí se arbitraron todos los controles necesarios. Totalmente, y fíjese que qué paradoja, ¿no? Porque una localidad A puede tener 0 Exacto. positivo y una localidad B puede tener 1 positivo. Y resulta que se establecen mecanismos de no admisión, siendo que pasado mañana esa localidad A que tenía 0 puede tener 2. Y se invierte totalmente Claro. la Sí, situación. sí, sí. Entonces, tenemos que saber que hay que colocarse en el lugar del otro, que hay que mirar el contexto y hay que ser rigurosos en la toma de decisiones en términos de cuidar a la comunidad. Estamos de acuerdo. Y es compatible. Una persona, si tiene que trasladarse de un lugar a otro y no está impedida de hacerlo por la normativa, lo que hay que cuidar es que esa persona no salga de su domicilio ni ande deambulando. Ahora, Exacto. impedirle ir a su casa, no dejarle ingresar a su domicilio, a donde vive habitualmente, es realmente una actitud que está muy lejos de un comportamiento racional, ¿no? Seguro. A la hora de tomar las decisiones, ¿qué se tiene en cuenta? Por ejemplo, esta decisión ha sido noticia nacional, Corrientes, por la permitir que el comercio pueda abrir sus puertas. Se pensó, me imagino que esto no fue una decisión que se tomó así, se Totalmente. la pensó y mucho. Por supuesto, y además nosotros miramos indicadores. Dentro del equipo de trabajo tenemos un tablero de control, como se llama habitualmente, que tiene que ver con el comportamiento de la salud. En primer lugar, como si tuviéramos un reloj de control, cómo está la curva de contagio. En segundo lugar, cómo está la fortaleza de la línea sanitaria, los equipamientos, los médicos, los test, etc. Otro reloj sería, en esa cabina, el comportamiento social, la comunicación pública, y el cuarto, la economía. Fundamental. Y hay que saber que en esta pandemia los instrumentos de utilización son muy pocos. Es como si tuviéramos una válvula que se llama cuarentena, Exacto. que uno puede abrirla o cerrarla conforme a cómo se comportan los indicadores. Y es un arte también, si bien a esos indicadores se los aporta desde el sector del conocimiento, de la ciencia, de la salud, los profesionales médicos, de la ciencia, de la economía, los profesionales del área. Después está el arte de calibrar adecuadamente para que el equilibrio entre ambas cosas sea el razonable. Y además hay que saber que cualquier medida que uno toma tiene que tener carácter de ser reversible, porque hay que monitorear día a día. Y hay un elemento que es clave, que es el comportamiento social. Ahí quería llegar yo. ¿De qué depende de que este plan estratégico que han diseñado para esta semana, de qué depende de que el próximo lunes el gobernador diga sigue o el gobernador diga tenemos que lamentablemente dar un paso atrás? ¿De qué depende eso? Somos los correntinos los que vamos a determinar cuál es el grado de normalidad que podemos conseguir día a día. Si hay gente que cree que porque se flexibilizaron actividades en razón de darle vitalidad a una economía que está muy golpeada y sale a la calle creyendo que todo pasó, nos va a perjudicar a todos. Si la gente entiende que tiene que moverse lo menos posible, que tiene que quedarse en su casa, que tiene que ir a comprar lo necesario, hacer Exacto, y volver. y tener la distancia social y hacerlo con barbijo y que se organice, eso nos va a permitir seguir abriendo y seguir dándole oxígeno a una economía que está muy, muy mal. Muchos cuestionaban, no nos dejan salir a caminar 500 metros, como dijo el presidente, que al final fueron varias ciudades después que se dieron vuelta a esto, pero nos permiten ir a la Junín o nos permiten ir al shopping.
no nos dejan caminar 500 metros, pero nos abren todos los negocios. Bueno, ¿Qué lectura hace de este mensaje que está instalado en las redes? Mire, el hecho de salir a caminar es un tema que le va a aportar una movilidad permanente a la vía pública y va a anarquizar la posibilidad de control. Tenemos que estar preparados. No digo que no se pueda avanzar, pero hay que hacerlo de un modo muy, muy preparado. Entonces se privilegió claramente las cuestiones, las actividades que desarrollan algún impacto en nuestra economía, porque hay muchos emprendedores, pequeños comerciantes, pymes, que la verdad que si siguen así, cierran. Exacto. Y cerrar significa que muchísima gente se queda sin trabajo, y esa gente que está sin trabajo pierde la salud, pierde la estabilidad emocional, pierde un montón de aspectos que hacen a la vida de la gente. Entonces, privilegiamos eso. Y fíjese que en su explicación está casi la respuesta, porque exacto, si uno quiere caminar, puede hacer las dos cosas a la vez. Exacto. Camina, va, hace la compra que tiene que hacer y vuelve, y cumple con esa circunstancia. Y el caso del shopping no se habilitó como shopping. Claro, yo me cansé de explicarlo acá. Pero parece que hay mucha maldad también y hay mucha cuestión política, lamentablemente. Sí, puede ser, en las redes donde te hablan de un shopping y no hay cine, no hay patio de comida, no hay bowling, no hay nada de todo eso. Simplemente los locales comerciales. Sí. Y si hay un lugar que es higiénico es el shopping. Totalmente. Siempre lo fue, ¿no? Totalmente. Y tiene control, tiene vigilancia, tiene todo. O sea... Para aparte hemos estado revisando los videos de acceso. Exacto. Y la verdad que lo que demuestra esa realidad es que hay un muy buen control. Todas las personas que ingresan exacto, se higienizan. Ahora, ¿a quién le creemos, doctor? Porque yo leía anoche y hoy a la mañana también títulos como... desbordó el shopping. Y por otro lado, el gerente de shopping diciendo que no fueron más de 100 personas las que pasaron en el día. La única verdad es la realidad. Los videos están y uno los pudo ver. De hecho, nosotros estábamos interesados en verlo porque cuando aparece alguna noticia así de ese tipo, nosotros nos ocupamos. Lógico. Y la verdad que ayer a este lugar habrán ido entre 100 y 120 personas. Exacto, no más de eso. Que ingresaron. Todo controlado, está muy todo controlado. La verdad que no le agregó nada. Y además, como bien decía Felo, también vos al principio, cuando uno dicta medidas de flexibilización, claramente explicamos que las personas con riesgo no tienen que valerse de esas medidas. Las personas que tienen riesgo, que tienen enfermedades, que son mayores de 60 años, tienen que cuidarse. Exacto. Y no tienen que sumarse a las actividades. Tal cual. Entonces, no es que es de carácter obligatorio que cuando uno habilita una actividad todo el mundo tiene que salir a hacerlo. Claro, es lo que yo decía, abren un negocio y todos quieren ir a ese negocio. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, afortunadamente, hemos tenido 2 días sin crecimiento en nuestra curva. Y ojalá que siga así. Eso es muy bueno, pero ya ganamos, no, lejos. No, lejos. Entonces, por más que hay más de la mitad están recuperados también. Sí, sí. Además tenemos un sistema de salud que tiene capacidad para atención, no tenemos gente en nuestros hospitales, muy pocos, en buen estado general. Los médicos no tenemos ninguno en la línea médica con positividad al coronavirus. Tenemos un hospital de campaña que realmente va a ser uno de los más importantes. Bueno, entró en un punto que tengo muchas dudas, pero las dudas yo me las lleno porque uno consume muchas redes sociales, que le pasa a toda la gente, y termina leyendo cosas por ahí que no son ciertas. O también uno entra a pensar, porque hemos tenido mucho tiempo para pensar en esta cuarentena, llegar un momento de decir, pero si está todo bien, ¿por qué están preparando un hospital de campaña? ¿Se viene algo pesado? ¿Se viene algo que no sabemos? Miren, nosotros, la globalización hizo que las comunicaciones a nivel mundial lleguen muy rápidamente. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo sabe lo que pasa de un extremo al otro.
Y nosotros, como todo el mundo, hemos visto lo que ha sucedido en otros países. Parecía tan lejano, ¿no? Hemos visto lo que sucedió desde el inicio en China hasta todo el Asia, Europa, Estados Unidos, países de primer mundo, y nosotros tuvimos esa suerte de estar precavidos y avisados de que la situación amerita tomarse en serio, y hemos hecho los deberes. Entonces, también hay que decirlo, yo no tengo problema en decir determinadas cosas. Desgraciadamente, el primer caso en la región se dio en Resistencia. Exacto. Y se dio en la línea médica Ahora, doctor, de Resistencia. La mayoría de los casos cruzaron de Resistencia. La mayoría sí, pero digo esto. Si ese caso hubiese sido en Corrientes, estaríamos en el otro, en el lugar inverso. Sí, señor. Eso es lo que hay que darse cuenta. Y nosotros, de alguna manera, pudimos ver qué pasó en la hermana provincia del Chaco, y eso nos mejoró en nuestra capacidad de preparación. Claro, vieron mucho de lo que pasaba en otros lugares. Entonces, y en base a eso se armó una nosotros estrategia. hemos desarrollado un protocolo que comprende todos los procedimientos que hemos visto a lo largo y a lo ancho del mundo respecto a la atención del coronavirus. Exacto. No solamente hospital de campaña, nos hemos ocupado de ver cuál es la línea si tuviéramos situaciones de personas que enferman y mueren. Exacto. Cómo hacer, cómo proceder. Es feo hablar de eso. Sí. Pero hay que decirle a la gente las cosas como son. Pero uno tiene que prepararse, y fíjate que en este esquema, a quien mejor le va es quien mejor se prepara. Y ojalá que nada de lo que nosotros estamos preparando se use. Ojalá que no. Pero tenemos que tener la tranquilidad los correntinos que ante una eventualidad de un proceso que en el mundo ha sido irreversible. Donde estuvo el coronavirus fue progresando, creciendo. En algunos países superó la barrera sanitaria, generó un caos. En otros países lo pudieron contener. En Argentina, como nos llegó tarde, también tuvimos posibilidad de tomar medidas más tempranas. Este es un proceso de aprendizaje continuo. Y fueron medidas rápidas. Totalmente. Además. Y rápidas. Corrientes ha tomado medidas muy rápidas. El gobernador ha tenido excelentes reflejos, y puede ser que parezca uno dentro de un equipo alabando a quien conduce, pero la realidad es esa. La realidad es que el gobernador anticipó la jugada, siempre 15 días, siempre 10 días, fue tomando medidas que fue incluso... Más que nunca yo me acordé, el otro día lo dije acá, más que nunca me acordé de la frase de Ricardo Colombi, previsibilidad. Totalmente. Él decía, para hacer política hay que ser previsible en todo. Y eso tiene que ver con esta realidad yo lo también. Dije acá porque me acordé, él insistía mucho siempre con La eso. cultura generada desde ese momento, continuada por Gustavo Valdés, es lo que permitió que hoy estemos en condiciones de avanzar. El tema de todos los días a las 9 de la mañana dar un parte oficial también ha sido una muy buena idea, porque ante tanta falsa, tanta noticia falsa, ha sido una muy buena idea. Los medios agradecemos ese gesto, porque en un comienzo si no se iban a empezar a manejar un montón de información, entonces como quedó instalado todos los días. Lo tengo ya tenemos el parte, sí, porque a las 9 puntual, a ver cómo está el parte, hoy lo vamos a compartir, ya aprovechando que está el doctor acá, que hoy lo tengo acá y él siempre ahí al toque está publicando, es uno de los primeros que publica el parte en sus redes sociales. ¿Cómo estamos en cuanto a casos hoy? Ahí está la placa. Dengue estamos ahí, 917. Seguimos estancados en 47 casos, como nos decía el doctor Viñolo, y ojalá que sigamos en ese número, doctor. Sí. Ahí teníamos la placa, queríamos compartirla, para ver que el gobierno cumple, que todos los días nos da esta información. Gracias, David. Doctor, ayer hubo, usted corríjame si me equivoco, tuvieron una videoconferencia donde estuvo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, estuvo el ministro de Transporte de la Nación, participaron 3 gobernadores, tengo entendido Misiones, Santa Fe y Corrientes. Así es. Por el tema de circulación de camiones y control sanitario, ¿cómo fue esto? Así Cuéntame. es. Usted también estuvo ahí. Yo participé acompañándolo al gobernador. A instancia de Gustavo Valdés se generó esa reunión en virtud a la problemática que tenemos con el transporte de cargas en la zona de frontera. Tenemos distintos inconvenientes y distintos comportamientos a lo largo de toda la ruta que
los camiones que van al Brasil, vienen de Brasil, Claro, van a Chile, exacto. vienen de Chile, Paraguay. Y obviamente Misiones, Corrientes y Santa Fe tenemos un tránsito muy alto de esos camiones y protocolos no definidos Ajá. en todo el trayecto de ese transporte de carga. Está claro que hay una excepción para la actividad, por lo tanto el transporte de carga puede circular y no tiene que ser detenido. Está claro que el transporte de cargas está conducido por personas que tienen necesidades concretas, por lo tanto tienen que hacer paradas y a veces tienen que ingresar y dormir cercano a ciudades. Exacto. Y eso genera toda una complicación por esta Tienen psicosis, que comer también. por esta psicosis del coronavirus, que en muchos lugares no le dejan ingresar, Exacto. los tienen lejos de la casa. A ver, los médicos hacen un tremendo esfuerzo, los enfermeros hacen un tremendo esfuerzo. Ahora, esa persona que está arriba del camión, yendo de un país a otro, trasladándose de una provincia a otra, para llevar la carga alimentaria o de lo que fuera, que además tiene excepción para poder circular, es una persona que se está arriesgando también porque Exacto. tiene que trabajar, no porque tiene que divertirse. Sí. O sea que el chofer del camión ¿Y va a circula. haber acciones conjuntas ahora Entonces, entre claro, todos? lo que buscamos es generar protocolos comunes, Bien. establecer postas seguras, ya hemos quedado, se va a definir en Misiones, en Corrientes y en Santa Fe se van a establecer postas seguras donde Nación, provincia y municipio vamos a trabajar en conjunto con el área de seguridad y con el área de salud para que esa gente esté en condiciones. Bien. No podemos convertirnos en inhumanos. Sí, señor. Porque Ahora, nos da miedo que venga un chofer de otro lugar, entonces lo queremos tener en el medio de la ruta. Eso está mal. Eso está mal, es una persona que tiene necesidades concretas y además podemos equilibrar. No tenemos que hacer cualquier cosa, tenemos que cuidar y controlarlos. bien. Entró en un punto que también lo quiero hablar con usted. El tema de aislarlos, de dejarlos lejos. Está pasando acá en nuestra ciudad. Está pasando con personal de la salud que no los quieren en un edificio. Está pasando con los agentes que llevaron allí al Centro de Educación Física de Las Mil, que la gente de los barrios no los quiere ahí. ¿Por qué este comportamiento y cómo van a actuar ustedes frente a este No, comportamiento? mire, el miedo y la psicosis no es un buen consejero en estas etapas. Creo que tenemos que separar la paja de trigo, tenemos que tomar la demanda que la sociedad hace con ese comportamiento que es de sentirse angustiada porque puede contagiarse. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en verdad es generarle las condiciones a esa gente para que esté tranquila de que nosotros estamos haciendo el trabajo que debemos hacer, haciendo los controles y la vigilancia sanitaria que corresponde. De tal modo que la gente que vive en el entorno de esos lugares tenga la tranquilidad que ese es el lugar mejor controlado, porque tiene presencia médica, tiene presencia del área de seguridad y no hay ninguna posibilidad que ocurran cosas raras. Y a su vez las personas que están alojadas ahí tienen que saber que ante cualquier eventualidad tienen la posibilidad de recurrir a las autoridades sanitarias. Me parece que es el mejor mensaje. Sí. Y bueno, y dejar de lado ese comportamiento, digo yo, animal, en el sentido de no reconocer las necesidades del otro porque yo tengo miedo. Exacto. Este es el comportamiento que tenemos que poner sobre la mesa y tratar de incidir para cambiarlo. Bien, aclarado ese tema. Usted de lo personal, ¿cómo lleva esta cuarentena? En lo personal, no como funcionario. ¿Se acostumbró al barbijo? Sí, La cuesta. familia, ¿qué medidas se han tomado? No, nosotros tomamos medidas, tenemos dentro de nuestra familia personas mayores que obligan a que uno tenga todos los cuidados, máxime que a mí me toca generar actividades afuera, Exacto. habituándonos como todo el mundo. El barbijo es molesto, a Sí. todos nos molesta, porque no estamos acostumbrados, algunos más, otros menos, pero tenemos que usarlo porque nos cuidamos nosotros y cuidamos al otro. Es cierto. El distanciamiento social a uno
más de una vez quiere abrazar y saludar a Es que una somos persona muy, claro. por nuestra característica. Bueno, no lo podemos hacer, uno se siente raro, Sí. pero creo que también ese respeto a la distancia social es una señal de cariño, de afecto, de Extraño respetarlo. el mate, el tomar mate, por ejemplo. En otros tiempos usted y yo estaríamos charlando y tomando unos mates. Sí, solo. Se extraña. Hoy Claro, ahora solo. hay que tomarlo solo. Hola, como loco malo, como dice el correntino. Usted decía como- hoy, esto se va a quedar por un tiempo, así que nos tenemos que acostumbrar. Totalmente, Que te va a quedar instalado todo esto. totalmente. Doctor, yo quiero agradecer primero su tiempo, que es muy valioso, que haya venido a compartir un momento con nosotros. Allá tiene la cámara. Yo quiero que le hable a los correntinos. Yo sé que ustedes vienen pidiendo sobre todo mucha responsabilidad, pero responsabilidad de cada uno. Totalmente. Ahí tiene la cámara, quiero su mensaje para la gente en estos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar junto a la gente transmitiendo una idea, un mensaje. Y a los correntinos quiero plantearle con total tranquilidad y honestidad que todas las medidas que se tomaron van a tener un resultado bueno o malo en virtud del comportamiento que cada uno de nosotros tengamos. Los correntinos tenemos que decidir cómo queremos volver a la normalidad, si lo queremos hacer de un modo gradual, controlado, seguro, o lo queremos hacer después que nos pase una pandemia por encima. Y eso depende de nosotros. Salir lo justo, quedarse en la casa todo el tiempo posible, cuidar a los niños, cuidar a los mayores, cuidar a las personas que son de riesgo por enfermedades y fundamentalmente mantener la distancia social, usar el barbijo y higienizarse frecuentemente las manos. Medidas simples, no sofisticadas, que pueden hacer que en Corrientes volvamos a la normalidad en breve tiempo. Qué lindo tenerte, Mono. Hasta en tus redes, Mono Viñola. Sí, totalmente. Bien ahí. Un placer tenerlo, ministro. Y que ojalá que el próximo lunes tengamos más cosas, que se sumen más cosas y no que restemos cosas. Totalmente. Somos humanos, todos podemos equivocarnos, pero todos somos responsables. La gente tiene que saber que ante cualquier cambio brusco que veamos, no tenemos problemas en tomar decisiones. En dar un paso atrás. Totalmente. Muchas gracias por la visita. Gracias a usted. Gracias.